Muy bien, doctora, gracias. Bueno, buenas noches entonces. Me voy a permitir compartir esta breve presentación. En realidad es una breve presentación donde vamos a ver el protocolo Prisma para revisiones sistemáticas y a conversar un poquito acerca de los elementos a tomar en cuenta para presentar una revisión sistemática, pero que a mediano y largo plazo nos van a servir a nosotros para también, disculpen, denme un segundo. Disculpen la interrupción, nos va a servir a nosotros para también poder aceptar y, vamos a decir, trabajar o procesar una revisión dentro de las revistas que se presente, es decir, un trabajo de revisión sistemática, ¿no? Déjenme, si pueden ver la presentación, Sí, doctora. ¿sí? Sí la Perfectamente, pueden. doctor. Ok, gracias, Rodolfo. Bueno, entonces fíjense, ¿no? Lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es la importancia de las revisiones bibliográficas dentro de lo que son los artículos científicos y dentro de las revistas científicas. Y fíjense que extrañamente el tema de las revisiones y las revisiones bibliográficas en general había sido bastante subestimado en las revistas científicas. ¿Qué quiere decir? Que anteriormente, vamos a decir, hace unos 5 o 7 años, presentar una revisión bibliográfica o una revisión teórica en una revista científica era un artículo que tenía muchas probabilidades de ser negado, o sea, no era de interés para muchas revistas, porque pensaban que tenía mayor fuerza o mayor, digamos, peso un artículo donde hubiese revisión de no digamos revisión teórica, sino donde hubiese uso de trabajo de campo, es decir, o muestra de, vamos a decir, exploración en la realidad, como por ejemplo encuestas, entrevistas, etcétera. Incluso si fuesen entrevistas, que a veces son un número más reducido de personas que el tema de las encuestas, pues era visto, mejor visto. Y sobre todo, pues para las áreas básicas, pues también el uso de la estadística, correlaciones y todo el tema de presentar datos numéricos, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, el tema de las revisiones bibliográficas en general, y ahorita vamos a ver la separación entre ellas, ha tomado mucho auge en función de que los editores de la revista han visto o se han dado cuenta que los artículos que obtienen más citaciones en la revista son los de revisiones teóricas. ¿Por qué? Porque en vista de que los investigadores también necesitamos teoría para construir o para desarrollar un artículo de empírico o un artículo como lo llamamos artículo de investigación o artículo científico de campo, entonces como también requerimos teorías actualizadas sobre eso que estamos estudiando y muchas veces nos piden, bueno, que esas teorías actualizadas sean de revistas de impacto, entonces, definitivamente los artículos teóricos o los artículos de revisión sistemática se convirtieron en artículos pues, de gran interés para las revistas en función de ese uso que se les ha dado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se realizan revisiones de bibliografía? Y al final de la presentación, yo luego se la voy a compartir al doctor Ludeña, yo les voy a dejar dos enlaces a dos documentos de Luis Codina, donde habla del tema de las revisiones, hace una separación o diferencia entre revisiones tradicionales y revisiones sistemáticas y habla de las scoping reviews también, que es otro tipo. Entonces, fíjense, ¿por qué las revisiones de bibliografía? Bueno, primero porque dan garantía a los evaluadores de que los autores conocen el ámbito de la investigación. Es decir, aunque anteriormente se subestimaba y se pensaba que los artículos teóricos eran muy fáciles, al contrario ahora con todos los protocolos que se han establecido, pues yo me atrevería a decir que un artículo de revisión sistemática se vuelve tan complejo o más complejo que un artículo de recolección de datos. Y además, pues obviamente el autor está demostrando ahí su capacidad de investigar, de analizar, de mostrar esa teoría, ¿no? Además, es la primera demostración de que un investigador sabe manejar, analizar e interpretar información científica. Yo siempre les digo, por ejemplo, a tesistas de doctorado, que
hagan su primer artículo como una revisión sistemática. De hecho, y más adelante lo vamos a ver, se está estilando mucho que la parte teórica de las tesis sea desarrollada como una revisión sistemática de literatura, porque además sirve para la tesis y sirve para como un artículo, ¿no? Además, evitan la repetición de investigaciones y el uso de teorías obsoletas o desacreditadas. Al contrario, estamos presentando las teorías a través del tiempo que se han dado sobre una temática y llegando hasta las actuales, el momento que vamos a publicar. Además, evitan la repetición, además ayudan a detectar huecos y oportunidades de investigación, obviamente como parte de las limitaciones que tiene, es que si no abarcamos todo el área, todos los conceptos que queremos, pues podemos ubicar ese hueco y desarrollar otros trabajos relacionados para ampliar esa información, ¿no? Además, proporcionan ideas y modelos para nuevas investigaciones, proporcionan el marco teórico y metodológico para nuevas investigaciones, porque una revisión puede ser tanto de temas relacionados a una teoría que yo esté desarrollando o relacionados a un procedimiento metodológico que yo quiera implementar, ¿no? Y aportan la base de evidencia para los estados de la cuestión y trabajos de revisión en general, ¿no? Y fíjense que Luis Codina nos habla de la diferencia fundamental entre una revisión sistemática y una revisión tradicional de literatura. ¿Y cuál es la revisión principal? Que las revisiones sistemáticas de literatura declaran un protocolo. Es decir, hoy vamos a hablar del protocolo Prisma, pero declaran el protocolo que hayan querido seguir, ¿no? El más reconocido y surgió de las ciencias médicas es el protocolo Prisma, pero que se ha venido utilizando en todas las ciencias, ¿no? Fíjense que cuando yo hago una revisión tradicional de literatura, si yo hago un artículo de revisión de literatura de forma tradicional, yo no estoy obligada a cumplir un protocolo, pero lo que sí no debo declarar en la metodología que yo voy a cumplir o que yo estoy haciendo una revisión sistemática cuando en realidad no estoy cumpliendo ese protocolo. Aparte, obviamente, pues esas revisiones sistemáticas, ¿qué es lo principal que deben declarar? Y aquí les voy a hablar de 4 elementos fundamentales, aunque vamos a ver el protocolo completo de todo lo que debe llevar. La primera, ¿cuáles fueron las fuentes utilizadas? Es decir, de qué base de datos, de qué repositorio se obtuvo esa información. Y cuál fue el procedimiento de búsqueda, es decir, cuál fue la palabra clave, que se utilizó o las palabras claves que se utilizaron. Además, lo segundo son los criterios de inclusión y exclusión. ¿Qué quiere decir? Delimitar de eso que yo encontré, que vamos a suponer que yo estoy buscando sobre una temática y encontré 500 documentos, de eso que yo encontré, qué elementos yo tomé en cuenta para delimitar y reducir eso en función de mi espacio para yo analizar ese contenido, que puede ser, por ejemplo, el idioma en el que estén los artículos, la metodología que usaron, los ámbitos afectados, la población específica, un país específico, etcétera, ¿no? Luego, lo tercero son los esquemas de búsqueda utilizados, perdón, los esquemas de análisis, es decir, luego que yo ya recopilé y tengo 50 documentos que voy a analizar, ¿qué fue lo que hice? Revisé solamente la parte metodológica, revisé la parte teórica, hice un cuadro resumen, obtuve los conceptos principales. ¿Qué fue lo que hice para analizarlo? Porque esto va a garantizar que yo esté analizando cada documento desde un punto de vista específico, ¿no? Y además los procedimientos de síntesis y presentación de resultados. Por ejemplo, ¿qué hice? Presenté una tabla, hice una síntesis narrativa y agregué a eso un análisis bibliométrico con cantidades de cantidad producida, países, instituciones, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Fíjense que Codina nos dice que de la revisión bibliográfica, el punto central de realizar una revisión bibliográfica es que podemos obtener un estado de la cuestión, es decir, cómo está esa temática en el momento, un marco teórico sobre el cual desarrollar una tesis, un trabajo de investigación más amplio, etcétera. Un marco conceptual de aquello que estamos trabajando también a través de una revisión de bibliografía, un marco metodológico, porque yo si hago revisión de bibliografía extensa sobre metodología, yo puedo saber pues si eso en lo que estoy trabajando o el procedimiento que estoy trabajando es adecuado.
e incluso los trabajos de revisión, que en este caso, pues, la revisión sistemática o revisión sistemática junto con análisis bibliométrico, depende de lo que queramos mostrar, ¿no? Y fíjense que era lo que yo les comentaba, yo les decía, ustedes pueden usar las revisiones sistemáticas para desarrollar elementos de su tesis, y es lo que últimamente se ha estado haciendo, incluso con la nueva tendencia que tiene unos cuantos años en España de presentar, en vez de una tesis, una compilación de artículos, es muy probable que las personas que se estén graduando de doctorado allá hayan elaborado un artículo de revisión sistemática para establecer la teoría de lo que quieren analizar, un artículo de investigación científica en donde presenten los resultados del acercamiento a ese campo, a esa realidad que ellos quieren investigar, que pueden ser 1 o 2 artículos, y así pare de contar para hasta cumplir la cuota que la universidad dice. Algunas universidades dicen, bueno, 3 artículos en ciertas revistas, 4 artículos, 5 artículos, depende de lo que establezcan. ¿Qué pasa? Bueno, hay que asegurarse de cumplir el protocolo. Se pueden colocar esos conceptos analizados como parte del desarrollo teórico de la tesis, ¿verdad? La organización obviamente varía entre lo que es tesis y artículo. Como yo siempre les digo, ustedes de una buena tesis pueden sacar un artículo, pero no es que van a copiar y pegar lo que está en la tesis. Es que eso tiene que reformarse, mejorarse en función de cada tipo de documento que nosotros estamos desarrollando. Y además, en esa tesis yo debo señalar en el marco metodológico, en la metodología, que para el análisis teórico se usó una revisión sistemática de literatura, por ejemplo. E incluso tenemos, y también Luis Codina tiene un artículo sobre eso, el tema de las scoping reviews, que son ahora una revisión sistemática mucho más reducida o mucho más focalizada para obtener un concepto específico, ¿no? Ahí les dejo también el enlace, ¿no? ¿Qué pasa? Que para la revisión sistemática, lo que nos concierne conversar a nosotros hoy aquí es lo que tiene que ver con el protocolo Prisma. Y así como nos sirve a nosotros para realizar una revisión sistemática de literatura, también nos sirve como editores, como comité editorial, para determinar si un trabajo es o no una revisión sistemática. Nosotros como editores de revista, lo primero que debemos garantizar al hacer una revisión primaria o una revisión previa del documento antes de arbitrar es que la metodología que sea enunciada se cumpla. Si un artículo dice que es una revisión sistemática a través de Prisma, pues debe cumplir el protocolo Prisma. Si no lo cumple, ese artículo está malo, es decir, no está cumpliendo lo que está enunciando. Si el autor no sabe qué es una revisión sistemática de literatura y no sabe qué es el protocolo Prisma, pues no debería colocar en la metodología que ese fue el procedimiento que él utilizó. ¿Por qué? Porque está enunciando algo que no está cumpliendo en lo que es el desarrollo del artículo, ¿no? Entonces, fíjense que yo aquí les dejo los enlaces de lo que es el protocolo Prisma y el checklist que están en internet, pero además le dejo los enlaces de los diagramas de flujo, que también los vamos a ver aquí a continuación, porque incluso usted no tiene que trabajar en hacer ese diagrama de flujo, se lo dan ahí. Protocolo Prisma se lo pone a disposición en blanco para que usted simplemente llene los campos que se requieren para cumplir ese protocolo. Y les vuelvo a recomendar el tema de las scoping review, que sería otra cosa, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tenemos el checklist para el protocolo Prisma. Uno a uno lo vamos a ir viendo y luego vamos a ver en ejemplos cómo cada uno de ellos es cubierto, y de eso se encargan las revistas de alto impacto, que una revisión sistemática lo cumple. Por ejemplo, punto número 1, el título, tan simple como eso. El título debe decir revisión sistemática. Es decir, en alguna parte del título, algún enunciado del título, al final, después de 2 puntos, al principio, no importa cómo, pero debe decir que ese trabajo es una revisión sistemática de literatura o una revisión sistemática. Segundo, el abstract. El abstract, bueno, tiene un checklist aparte para el abstract, pero generalmente cubre los mismos elementos que nosotros conocemos, que debe tener su objetivo, su metodología, y sus resultados. Y en la metodología, obviamente, debe decir que es una revisión sistemática de literatura, cuántos documentos se encontraron y cuántos se analizaron. La introducción, fíjense, ¿qué debe tener la introducción? Primero, debe ser racional,
Es decir, debe describir o revisar el contexto de lo que yo estoy estudiando. Si yo estoy haciendo una revisión de literatura sobre gerencia de revistas científicas, yo debo contextualizar qué pasa con la gerencia de revistas, porque a mí me interesó hacer una revisión sistemática de literatura sobre revistas. ¿Qué es lo que está pasando en el entorno que me hace interesarme por eso? Luego hay que presentar los objetivos, es decir, objetivos o las preguntas que yo voy a responder con esa revisión sistemática, igual que se hace en un artículo normal, ¿no? Luego, en los métodos, fíjense que es como el más amplio que tenemos nosotros que verificar que se cumpla y es, por ejemplo, el criterio de elegibilidad. ¿Qué es lo que hablamos de criterio de inclusión o exclusión? Eh, Decir cómo yo seleccioné esos documentos. Si yo encontré 500 y revisé 50, ¿por qué esos 50 de esos 500? ¿Qué tenían esos 50 que no tenían los otros 450? Las fuentes de información, y ahorita vamos a ver el esquema que nos da para eso, o sea, las bases de datos, donde busqué en Scopus, busqué en Word, busqué en ese cielo, busqué en el repositorio de la UCB, es decir, todo aquello de donde yo obtuve esa información. La estrategia de búsqueda, que ya lo conversamos también, los filtros que usamos, si es que así lo usamos, el proceso de selección, es decir, de esos criterios de inclusión, bueno, qué fue lo que pasó, cuántos cumplieron, cuántos no cumplieron, cuántos quedaron, el proceso de recolección de data. Por ejemplo, dicen si usted hizo un análisis de la data o los detalles, si utilizó un sistema automatizado de revisión de esa data, por ejemplo, no, es que yo bajé 50 documentos, pero además esos 50 documentos los sometí al Atlas T y en el Atlas T, pues automatizadamente yo ubiqué palabras específicas y así fui hilvanando todo el tema del análisis, ¿no? Los ítems de la data, es decir, por ejemplo, si yo medí algo, si hice un análisis de algo específico o otras variables que buscamos. O sea, por ejemplo, si yo en esos artículos no solamente busqué la teoría que me interesaba, sino que yo busqué, por ejemplo, que tuvieran una cantidad específica de participantes, que tuviesen unas fuentes que tuviesen desarrollado a través de proyectos o fuentes, recursos de instituciones, por ejemplo. Los riesgos de sesgos que yo encontré o que yo preví para desarrollar ese estudio, por ejemplo, si usando la automatización yo hice una doble revisión, un doble chequeo, si fueron varios investigadores los que hicieron el chequeo, cómo fue que se hizo eso para el sesgo, ¿no? Las medidas de los efectos, por ejemplo, si yo medí en algún momento si había un riesgo de que yo seleccionara documentos que luego no me dan un resultado específico, etcétera, ¿no? En los métodos de síntesis, es decir, cómo yo esos 50 estudios que elegí para desarrollar esa revisión sistemática, pues qué fue lo que hice. Si fue que yo hice una tabulación con unas características específicas, si más bien lo tomé los resúmenes y de esos resúmenes hice algún procedimiento, si tabulé o visualmente presenté de otra forma ese contenido, si hice un metaanálisis, por ejemplo, que vamos a decir, está muy relacionado también con el análisis bibliométrico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo seleccioné 50 documentos, pero los 500 yo le hice un trabajo de metaanálisis. Yo vi, o sea, de esos 500, qué características tenían esos 500, etcétera, ¿no? Si yo vi que si había heterogeneidad u homogeneidad de los datos en esos análisis, si habían algunos análisis sensitivos que me podían afectar los resultados. Además, si esos riesgos de sesgo pudieron afectar, por ejemplo, los resultados o si yo tengo algún método a través del cual tener cierta, vamos a decir, claridad o certidumbre de eso que yo estaba estudiando, ¿no? Luego, fíjense que en los resultados, que aquí es bien importante verlo, los resultados de una revisión sistemática de literatura es teoría, porque nosotros estamos revisando documentos y por tanto los resultados son puntos teóricos.
que vamos a obtener de esos 50 documentos. Entonces, bueno, hay que partir del número que estamos analizando, el número de documentos que estamos analizando, citar los estudios que cumplen el criterio de inclusión. Esto es muy importante y yo siempre les digo cuando reviso un artículo de revisión sistemática, usted no puede decir que analizó 50 documentos de esos 500 y solamente citar 20. Usted no puede decir que los 50 son estos apellidos y citar otros apellidos. Es decir, tiene que haber coherencia entre aquello que seleccionó y aquello que se está analizando. Además, hay que mostrar las características del estudio, los riesgos que hay en el estudio. Por ejemplo, si aplica las estadísticas, si hicimos alguna estadística, alguna suma, etc. Y como resultado de la síntesis, bueno, presentar ese análisis teórico que digamos es el grueso de la revisión sistemática, mostrando incluso heterogeneidad, homogeneidad, todo lo que hablamos anteriormente en la parte metodológica, ¿no? Fíjense que todos estos temas de resultados son los mismos que están en la parte metodológica, pero ahora aplicados a los resultados. Ahí es donde volvemos a ver coherencia entre lo que enunciamos en la metodología y lo que mostramos en los resultados. En el tema de la discusión, bueno, proveer una interpretación de los resultados en base al contexto, discutir las limitaciones de la evidencia, del proceso de revisión, las implicaciones para la práctica y para futuras investigaciones, y cualquier otra información, como por ejemplo algún protocolo ético que se haya seguido, si tiene financiamiento, soporte financiero de una institución, perdón, si se tiene algún conflicto de interés, e incluso pide, si usted tiene la base de datos completa del artículo, pues colóquelo como anexo al artículo en la revista. La revista, algunas, muchas ahora, están colocando como anexo las bases de datos de donde se obtiene la información, de manera que se está trabajando ciencia abierta desde los datos. Es decir, se muestran y se ponen a disposición del público los datos para que otras personas que quieran utilizar esa data para otros estudios puedan utilizarlo. Eso básicamente, y aquí les muestro el diagrama de flujo, que claro, allá lo tienen editable en los enlaces que yo les dejo aquí en la presentación. Este es el más amplio, en donde tenemos bases de datos y registros y además otros métodos de búsqueda de información. Hay unos más simples que son solamente base de datos o solamente registros. Fíjense todo lo que le piden. Identificación, es decir, de Scopus, cuántos documentos resultaron en esa búsqueda con esas palabras clave o cuántos registros se obtuvieron. Luego, ¿cuántos borramos porque estaban duplicados, porque son inelegibles o por otras razones? ¿Cuántos quedaron al final? ¿Cuántos fueron excluidos según criterios específicos? ¿Cuántos quedaron y cuántos quedaron en prueba y luego de hacer prueba pues tuvieron alguna otra característica que no los hacía elegible y se quitaron? Y aquellos que son elegidos, pues además si existen algunas otras razones de exclusión específicas como idioma no conocido, etcétera, o las razones que ustedes pusieron en esas razones de inclusión o exclusión finales, ¿no? Además, entonces, si yo estoy buscando vía otros métodos de qué website, organización o búsqueda o sitio de búsqueda yo obtuve ciertos documentos, cuántos quedaron después de que yo los he revisado y según los criterios de elegibilidad para que al final me queden los documentos incluidos en ese estudio. Entonces, fíjense que incluso aquí en la parte de excluido puede ser, aquí nos da la aclaratoria que puede ser que si tenemos una aplicación de automatización, esa aplicación nos haya incluido el récord por cualquier razón, porque no tenía una palabra, porque no estaba relacionado, etcétera. Entonces, eso también puede justificarse. Entonces, fíjense cómo se presentan, ¿no? Y bueno, para mostrarle algunos ejemplos específicos de revistas de alto impacto, por ejemplo, la revista Comunicar, que es una revista Q1, vamos a ver un artículo de revisión sistemática. Y fíjense también que las revistas de más alto impacto tienen, por cierto, tienen criterios específicos para aceptar revisiones sistemáticas de literatura que tienen que ver con
cuántos documentos mínimo usted tiene que revisar o analizar para ser considerada una revisión sistemática para esa revista. Entonces, fíjense, vamos a ver el PDF de este. Fíjense que la primera característica solicitada está cubierta, que es que debe tener en el título la palabra o el enunciado de que es una revisión sistemática. Entonces, fíjense, contribuciones de los estudios de futuro para la educación, una revisión sistemática. Si vemos el PDF, entonces fíjense, el resumen les habla, se ha contado una muestra inicial de 437 artículos, al aplicar criterios de exclusión se redujeron a 50 que vinculaban directamente los estudios futuros a temas educativos. En la introducción, pues, contextualizan el tema, hablan, por ejemplo, primero de la pandemia, por qué los estudios futuros, cuál es el significado de los estudios futuros, por qué son importantes a la educación y por qué se buscan en la educación, etc. Y fíjense que tenemos aquí el diagrama de flujo del protocolo Prisma, en donde se dice, bueno, los registros identificados fueron 437, 202 de Scopus y 235 de WOS. Luego que se eliminaron los duplicados, quedaron 163. De esos filtrados, de esos 163 filtrados, quedaron 100 excluidos. ¿Y cuáles fueron completamente evaluados? 63, de los cuales se redujeron 13 debido a que se le aplicaron los criterios de exclusión y por tanto quedaron los 50 que ellos enunciaron que iban a desarrollar o que iban a analizar. Luego, pues, tenemos aquí, incluso ellos aquí en la introducción hablan del contexto, en la metodología declaran totalmente el tema de Prisma. Fíjense que dicen qué es lo que hacen, cuáles son las palabras claves que fueron utilizadas, lo que habíamos leído en el protocolo, cuáles son las bases de datos que utilizaron, incluso características específicas como, por ejemplo, debido a la polisemia de la expresión, se considera que el periodo fue tal, las palabras clave pues se desestimó, o sea, no se buscó en el campo resumen, debido a que puede encontrarse la palabra futuro en muchos sentidos, sino que se buscó en el contenido de los artículos, entre otras cosas, ¿no? Y aquí al final, fíjense que explica claramente cuáles fueron los criterios, cuáles fueron revisados de forma manual, para que no, fíjense, para que no guardaran un vínculo directo con algún tema educativo, etc. Y en los resultados, fíjense cómo se responden cada una de las preguntas planteadas, ¿no? Por ejemplo, pregunta número 1, ¿cómo es la distribución geográfica de las publicaciones? Aquí presenta. Pregunta número 2, ¿qué tipo de colaboraciones internacionales existen? ¿En qué revistas se publican esos artículos? ¿Cómo es la calidad de los artículos? ¿Qué estudios se desarrollan? ¿En qué enfoque epistemológico se sitúan? ¿Qué imagen del futuro destacan? ¿Cómo se desarrolla la multidisciplinariedad? Etcétera, ¿no? E incluso hacen una nube de palabras sobre las palabras más utilizadas y cierra con la discusión y conclusiones en donde hablan pues de todo ese análisis. Luego están las referencias que no me atrevo a contarlas, pero estoy segura que son 50 o más referencias relacionadas porque fueron las que enunciaron, ¿no? Ese para ver el primero. Luego tenemos este segundo, por ejemplo. Vamos a ver que abra. Este segundo, yo siempre les digo que cuando nosotros queremos volvernos expertos en un procedimiento, lo mejor es buscar artículos que lo hayan hecho de la mejor manera y así tener una guía, ¿no? Fíjense este es Sistemas recomendados para el desarrollo de objetos de aprendizaje para educación e ingeniería, una revisión sistemática. Esta es de la revista de Educación a Distancia Red. Y fíjense, aquí tenemos igual, ya vamos a ver cómo se presenta el tema del protocolo. Aquí en la terminología, incluso habla de la terminología buscada, ubicada, OA, todo lo que han utilizado, y los trabajos relacionados. Y a ver, en la metodología pues describen totalmente el protocolo de revisión, qué fue lo que hicieron, cómo fue que revisaron, etcétera, etcétera. Fíjense que esta, y tiene luego identificación de investigaciones relevantes,
las estrategias de búsqueda, fíjense, el título en el título o en las palabras clave, qué fue lo que buscaron, las palabras clave, los estudios primarios, la extracción de los datos, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que luego la discusión y los trabajos que estaban relacionados con cada uno de ellos. Y fíjense que ellos revisan muy poquitos artículos aquí, revisan 4 artículos, que creo que aquí en el... Pero ellos justifican, o sea, el por qué, cuáles son los criterios de exclusión, y bueno, la revista tiene potestad de ver en función de la importancia. Fíjense que aquí dicen 3 más un artículo. Imagínense cómo esas palabras claves eran tan poco utilizadas, ¿no? Y, a ver, la conclusión, y igual aquí. Yo hice el conteo antes de la clase y sí presenta, bueno, en este caso, pues muy amplia revisión de literatura en función de que ellos solamente hablan de 4, pero fíjense todos los artículos que consultaron para contextualizar, relacionar con esas investigaciones, entre otras cosas, ¿no? Generalmente los estudios de revisión sistemática tienen muchísima bibliografía, muchísima. Incluso hay algunas revistas que piden 100 o más referencias. A ver, ahorita, Nilton, hablamos de la discusión de resultados. Vamos a ver los 3 ejemplos para cerrar ahí. Hay revistas, para que sepas, Nilton, que pueden pedir la discusión aparte o pueden pedir la discusión junto con los resultados. La discusión en un artículo teórico es el análisis de la teoría y contraste con otras teorías o otros artículos que corresponde o compete al mismo punto de los resultados. Por eso ustedes vieron ahí, por ejemplo, en el artículo de comunicar, cómo los resultados eran bien puntuales. Una pregunta, 2 líneas de respuesta. Una pregunta, 2 líneas de respuesta, porque después ellos se centraron en analizar esa teoría en la discusión. Fíjense que aquí tenemos el tercero, que es de la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. Y vamos a ver el PDF. Fíjense que esta revista es Q1, si no me equivoco. Voy a buscar aquí, este es actual. A ver, ¿qué aparece aquí? Sí, es Q1 actualmente. Y este artículo es de este año, o sea, es reciente también, que a veces, muchas veces cambian los protocolos o las exigencias. Fíjense aquí, técnicas y aplicaciones del Machine Learning e inteligencia artificial, una revisión sistemática. Y van a ver aquí pues la misma estructura parecida, la metodología, las ecuaciones de búsqueda, los criterios de inclusión y exclusión, y el diagrama de flujo del protocolo Prisma, que fue lo que hicieron, 1213 en WOS, 1394 en Scopus, luego que redujeron, bueno, quedaron hasta 55. Pero todo esto debe estar claro y bien, vamos a decir, documentado dentro del artículo. Lo que sí no podemos, obviamente como revista nueva o en principio, es aceptar revisiones sistemáticas con muy pocas referencias bibliográficas. Esto se puede dar el lujo, por ejemplo, esa revista que vimos que solamente mostró con 4, pero que tenía como correlación con otros estudios, esa muestra, pero no es bien visto pues que sea de poco contenido, a menos que la temática, y sin embargo podemos usar otras palabras claves relacionadas. Entonces, fíjense, muestra número de estudios por revista. Estos serían los resultados, cuáles fueron los estudios seleccionados. Y fíjense que incluye país, el tema si habla del COVID-19, nivel educativo y año. Aquí muestra los 55 estudios completos para caracterizarlos. Luego empieza a responder la pregunta con gráficos específicos de resultados de ese contenido que está revisando. Incluso miren, influencia de los artículos de Estados Unidos, mapa de red de 55 investigaciones con los temas relacionados, la nube de palabras. Y fíjense aquí incluso tiene un diagrama, pues un mapa mental para relacionar algunos temas o autores que participaron en conjunto, que tienen alguna relación en la temática. Y aquí coloca aparte la discusión y las conclusiones.
Entonces, depende, claro, de cada revista, cómo solicite esto y limitaciones y futuras investigaciones, que algunas revistas lo piden en los resultados, pues está después de la discusión y las conclusiones. Entonces, depende también de la estructura de cada revista. Fíjense que aquí también 55 o más referencias bibliográficas que son las que han enunciado, ¿no? Entonces, bueno, básicamente era mostrarle eso, esos ejemplos, que ustedes pudiesen verlos y también tenerlos en la presentación. Y bueno, y les dejo también el tema de Luis Codina, que bueno, le voy a actualizar esto para ponerle aquí más bien las Scoping Review, porque está repetida esta misma de Codina. Pero la idea es, bueno, eso, que ustedes puedan ver ahí algunos ejemplos, que se tenga también el tema de los enlaces para el protocolo, de los diagramas de flujo, que no los tienen que hacer manualmente, los tienen ahí, solamente es cuestión de llenarlo. Y bueno, nada, quedo con ustedes para las preguntas. Y cualquier duda que tengan, pues obvio pueden intervenir aquí en el Zoom o hacer una pregunta a través del chat como lo hizo Nilton ya anteriormente, ¿no? Fíjate, Nilton, que para terminar el tema del aspecto de la discusión, tiene que ver mucho con el lugar donde lo pide la revista. Algunas revistas incluso no piden directamente una discusión, sino si es una revisión sistemática de literatura, usted desarrolle en los resultados cada uno de los puntos de discusión que usted considere conveniente. Y también, si la revista no tiene un esquema o una estructura específica, depende mucho del estilo del investigador también. ¿Dónde es que coloca la discusión? Si la coloca junto con los resultados o fuera de los resultados, ¿no? Yo, por ejemplo, suelo incluir la discusión con los resultados, porque me parece como más, lleva como una lógica, pues, de que si estoy leyendo de una vez los resultados, presentar ahí cuáles son los estudios que tienen contraste o que no tienen contraste con esa investigación. Que en el caso de las revisiones sistemáticas, yo puedo o directamente usar los estudios que seleccioné o hacer un contraste con algún estudio aparte de esas revisiones para hacer alguna comparación específica, ¿no? Aunque naturalmente debería ser de esos que yo seleccione. Entonces, bueno, alguna otra pregunta o comentario, yo siempre les animo mucho a que si usted es nuevo en investigación o quiere avanzar en el tema de investigación o está haciendo su tesis doctoral, practique con la realización de una revisión sistemática de literatura para poder empezar este tema de realizar artículos desde la base teórica, ¿no? Me pide Alexander hablar un poquito de las Scoping Review y les voy a colocar aquí el enlace a la página de Luis Codina, que era que fue la que yo les recomendé, en donde él siempre pues tiene material bastante interesante sobre algunos temas metodológicos que nos conciernen y se las voy a colocar aquí para que lo vean, fíjense. El tema de las Scoping Review, y fíjense que aquí él dice que las Scoping Review son una clase de revisión sistemática que se usan para trabajos académicos, memorias de investigación o artículos científicos y que puede usar el protocolo SALSA, que es otro tipo de protocolo aparte del PRISMA, el protocolo JBI o el protocolo PRISMA, pero específico para Scoping Review. Entonces ahí, bueno, les habla de qué tratan las Scoping Review, que las revisiones sistemáticas pues pueden ser de dos tipos, con intervenciones o Scoping Review que son un poco más simples o más sencillas. Y fíjense que aquí hace la diferencia, revisión sistemática y revisión tradicional. Doctora, disculpe, Adelante. su pantalla se ha quedado en referencias del artículo anterior. Ah, fíjate que siempre ahí es, ¿no? Sí, aquí está, para que la vean Ahora sí. siempre. Sí. Muchas gracias, doctora, muy amable. Gracias, Rodolfo. Fíjense, entonces aquí les habla, pues, qué es lo que se conoce como una revisión sistemática exploratoria, qué es lo que es la Scoping Review, qué es lo que hace una revisión sistemática exploratoria, qué pasa con las preguntas de investigación, qué surgen de esas revisiones sistemáticas, exploratorias, los elementos diferenciales, etcétera, ¿no? E incluso aquí les habla pues de los principales marcos de trabajo o protocolos que yo les dije, por ejemplo, el SALSA o P-SALSA-R, la propuesta de Arsi y O'Malley sobre los Scoping Studios, el protocolo PRISMA para Scoping Reviews,
entre otras cosas, ¿no? Entonces ahí incluso les hace referencia a algunos artículos donde habla pues de cada uno de estos protocolos, pues que en general van direccionados hacia el tema de Prisma, pero tienen algunas diferencias específicas, ¿no? Entonces, fíjense que aquí como que es un poco más simple la parte del Prisma para Scoping Review. Él hace ahí toda la referencia, algún otro protocolo como JBI, entre otras cosas, ¿no? Yo básicamente he usado Prisma, incluso ahora me aceptaron un artículo que va a ser publicado reciente sobre el tema de gerencia de revistas científicas, que es un tema bastante o poco estudiado, y hemos hecho esa prueba a través de una revisión sistemática, ¿no? Un metaanálisis inserto en una revisión sistemática no siempre es usado. Realmente no, porque tomemos en cuenta que si la revista tiene un límite de páginas, aunque sí existe una combinación, pues, como igual yo les digo, pueden hacer una revisión sistemática con un análisis bibliométrico, por ejemplo, que es un estudio meramente cuantitativo. Pero si la revista en la que nosotros estamos enfocados tiene un límite de páginas, tiene algún tema que reduzca mis posibilidades, yo prefiero pues centrarme en el análisis del contenido de la revisión sistemática que mezclarlo con otras metodologías que me va a reducir mucho ese espacio donde yo quiero mostrar ese análisis teórico, ¿no? Entonces, sí, aunque sí existe, pues es más recomendable como hacerlo individual en función de la revista a la que nosotros queramos. Fíjense, esos tres que vimos eran simples, es decir, eran revisiones sistemáticas. Algunos pusieron algunos datos, pero eran revisiones sistemáticas y eran bien largas, o sea que el artículo sale siempre largo, ¿no? A ver, ¿alguna otra pregunta o comentario? Yo digo, bueno, hay muchas veces si la revista pues va a tener como meta pues tener, porque eso es otra cosa, que muchas revistas de alto impacto limitan las revisiones de literatura. Es decir, por ejemplo, yo tengo un colega de una revista que actualmente está en Q3, que ellos dicen, nosotros solamente aceptamos por número de 10 artículos, solamente publican 10 artículos por número y de esos 10 artículos solamente máximo 2 pueden ser revisiones sistemáticas, lo cual reduce mucho la posibilidad a que si usted envía una revisión sistemática, pues tiene menos probabilidades de que sea aceptada, así es un artículo pues con estadísticas fuertes, por ejemplo, porque ellos se centran en eso, en estudios estadísticos fuertes. Entonces también pues habría que ver la revista, si está abierta a revisiones sistemáticas, cuántas publica, cuáles son los requisitos que ella pide para esas revisiones sistemáticas, entre otras cosas. Estimada doctora, eh, una consulta. Escuché que era importante citar artículos o fuentes de revistas consideradas dentro del cuartil 1 Ujú. para que pueda ser mejor evaluada y para que también pueda tener un mejor desarrollo y aceptación dentro de la revista. ¿Usted qué opina de eso, estimada doctora? Bueno, fíjate que incluso en los filtros podemos ver la posibilidad de, o en esos criterios de inclusión o exclusión, nosotros como investigadores podemos decir, bueno, solamente seleccioné las revistas que estaban en los 2 primeros cuartiles, por ejemplo, ¿no? Obviamente que ahorita hay como un furor de ese tema de que las revistas de alto impacto piden que usted cite otras revistas de impacto. Porque ¿qué es lo que pasa con las bases de datos, tanto Scopus o WOS, que se miden por citaciones? Y obviamente las citaciones en revistas que estén en primeros cuartiles, pues valen más o tienen más peso que las revistas de los cuartiles más bajos. Y les digo específicamente porque me pasó que cuando a mí, una de las revistas donde estoy, le evaluaron para Scopus, nos decían, es que tiene citas en Scopus, pero no en revistas o sea, en revistas de hecho, la revisión, o sea, la respuesta decía así: tiene citas, pero no en buenas revistas de Scopus, lo cual me pareció de mal gusto, ¿no? Porque yo dije, entonces en Scopus hay revistas buenas y hay revistas malas. O sea, entonces, pero a la larga lo que me estaban queriendo decir es que requiero más citas en revistas de
cuartiles superiores, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la traducción no la supieron hacer o no supieron decir realmente lo que me querían decir, ¿no? Porque incluso yo les envié una réplica donde les decía y cuáles son las revistas malas. O sea, si hay revistas buenas, ¿cuáles son las malas? Y no me respondieron más nada, o sea. Gracias, estimada doctora. Gerardo acaba de hacer una pregunta sobre cómo poder seleccionar esas revistas cuartil 1 y le comento que en una de las pasantías en las que estuve, un colega docente también de César Vallejo eh, hizo un trabajo fantástico de cómo bajar solamente revistas que estaban consideradas como cuartil 1, nada más en diferentes idiomas y claro, usaba el traductor y los pasaba al castellano y entonces hacía el análisis. Pero lo que me dejó impresionado fue que solamente bajó revistas cuartil 1. Sí, habría que ver, pues como te digo, o hacer el filtrado directo en Scopus, o sea, ahorita no tengo la clave de búsqueda específica, tendría que verificarla, pero estoy segura que sí se puede, debe tener algún filtro específico, así como uno selecciona área de conocimiento, año o periodo de tiempo en el que buscar, debe tener también en función del cuartil, ¿no? Y fíjate, lo que nos pregunta Gerardo de evitar la repetición de fuentes, pues eso ya se hace más de forma manual. Es decir, que nosotros tenemos una lista de documentos que extrajimos de esas bases de datos y nosotros tenemos que cotejar porque no hay manera de juntar ambos y decir cuál está repetido o no, a menos que lo hagamos a través de un revisor bibliográfico, de un gestor bibliográfico, que si me sale, pues por los apellidos yo veo que están duplicados, ¿no? Y ahí fácilmente yo podría eliminar. Pero si lo estoy haciendo de forma manual y no estoy usando ninguna aplicación de análisis o ningún gestor bibliográfico, pues yo tendría que ver, revisando cada uno, pues si hay repetidos o no, los duplicados. Vamos a decir que ese es el trabajo más fuerte de buscar los duplicados, porque si tenemos miles de documentos, pues a veces se hace bien pesado, ¿no? Pero a lo mejor el gestor sí puede apoyar en eso. Que sea, otra pregunta que puede surgir es, ¿cómo sé yo que esa búsqueda es adecuada o que esa búsqueda es la correcta para ese tema? Bueno, yo creo que eso uno lo va aprendiendo con la intuición, ¿no? O viendo si esas palabras clave realmente me llevan a documentos que valen la pena analizar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo colegas, amigos que se especializan en eso, en búsqueda de documentos, en base de datos, que, o sea, hacen unas búsquedas espectaculares, ¿no? Que tú dices, bueno, pero ¿cómo? Porque ya tienen como la experticia de qué filtros colocar, qué cosas colocar para que la base de datos pues le muestre los documentos de mayor impacto, los documentos que le dan pues un grueso a ese análisis teórico, ¿no? Como todo en investigación, la práctica hace al maestro, es decir, mientras usted más vamos a decir, se actualice o mientras usted más utilice la base de datos, usted va a tener pues mucha más o mucho mejor manejo de lo que es la extracción de información de ellas, ¿no? Fíjate, Rodolfo, la otra pregunta que hace el doctor Gerardo dice que muchos investigadores ubican gran cantidad de investigaciones, pero no logran darle una interpretación adecuada. ¿Cuál sería la estrategia? Ahí sí yo digo que es muy personal, ¿no? En este tema de la investigación, pues obviamente nosotros no podemos modificar, y yo en algunas de mis clases de artículos científicos siempre les digo, la forma en que usted analiza y ve un documento va a ser diametralmente diferente a la mía, porque cada quien tenemos una forma de aprender y captar la información que viene desarrollada desde nuestros inicios en la educación. Es decir, es posible que usted, doctor Rodolfo, sea más visual y que yo sea más, o sea, que usted las imágenes le den una mayor comprensión del mundo y que a mí, por ejemplo, el sonido me dé una mejor comprensión, es decir, que posiblemente yo comprenda más si me escucho un podcast a que si leo un documento y que usted a lo mejor con una infografía tenga mayor o una mejor interpretación de eso que otra forma de ver la información, ¿no? Pero por eso es que se constituyen los equipos de trabajo, vamos a decir, multidisciplinarios, en el sentido de que yo como red de investigación
debo promover que un equipo, pues haya una persona, pues yo siempre les digo, como les digo en las revistas, si usted es el que sabe más de normas APA, usted revise normas APA. Si usted es el que hace mejor interpretaciones o el que sabe más de este tema y tiene una mayor visión, una visión general de ese tema, usted entonces analice los documentos que traten de ese tema. Si usted es mejor contextualizando, viendo el entorno general, revisando, bueno, aquí están estos documentos para que usted trabaje en la introducción. Es decir, que podemos pues tener ese intercambio y luego pues sí todos revisar todo el documento, hacerle aportes específicos o añadidos en función de lo que queramos desarrollar o cuál es la visión que le queramos dar al documento, ¿no? Entonces, Sí, sí. sí, gracias, doctora. Mil disculpas por cortarle la idea. Si yo realizo una investigación y utilizo el Atlas T, al momento de presentarla a la revista, ¿debo adjuntar el archivo del Atlas T? Si la revista lo pide como anexo, pudiese colocarlo. Lo que sí es cierto es que debe colocarlo en la metodología. Debe decir que utilizó Atlas T y que hay algunas imágenes que va a presentar en ese artículo que provienen directamente del Atlas T y de cuál versión es que provienen. Fíjese que el doctor Gerardo nos dice, el segundo artículo que presentó tenía 45 páginas. Ya eso depende de la revista. Hay revistas que le dicen, no, hasta 30 páginas y usted tiene que ver cómo, fíjense, yo les comentaba de este colega de la revista, nosotros presentamos, en ese caso era un estudio cualitativo, no era una revisión, pero él nos decía, tienen que ser 7.000 palabras y nosotros luchamos para llegar a esas 7.000 y yo les decía 7.100, no 7.000. Y hasta que no llegamos a 6.998 palabras, no enviamos el artículo y aquí viene lo peor. Cuando nos llegaron los arbitrajes, ¿cómo tú respondes esos arbitrajes sin ampliar las palabras? Tuvimos que empezar otra vez a borrar y a reformar y a borrar hasta que, porque le dije, bueno, me imagino que después de las revisiones no importa que se pase las palabras. No, son 7.000. Entonces, depende de la revista, pues si lo acepta más amplio o no. Hay algunas revistas que hacen excepciones si el trabajo es muy bueno y esa amplitud es considerada necesaria, pues lo aceptan, ¿no? Fíjense que dice, teniendo la tesis es más sencillo hacer una revisión sistemática o mejor sería elaborar un manuscrito original. Depende de lo que haya en la tesis, de qué es lo que queremos la tesis o el contenido, ¿no? Se supone que si ya la tesis está lista, pues obviamente lo que sería más fácil de extraer es un manuscrito original porque están los datos ahí, ¿no? La revisión sistemática ya partir de cero, o sea, borraríamos esa teoría que está en la tesis y empezaríamos otra vez a hacer el análisis de esos conceptos. Por eso yo les digo que un buen plan es, cuando estoy elaborando mi tesis doctoral, uso la revisión sistemática como herramienta de construcción de esa teoría o de la parte teórica de la tesis. Y que me sirve en dos flancos, ¿no? Me sirve como artículo y me sirve como tesis. Hay autores que utilizando la inteligencia artificial presentan investigaciones express y refieren que es de revisión sistemática. ¿Cómo darse cuenta que es todo a través de IA y en qué grado está permitido? Algunas revistas actualmente están estableciendo protocolos para el tema del uso de las inteligencias artificiales, declaración de uso de inteligencias artificiales, entre otras cosas. Si bien es cierto que hay inteligencias artificiales que les dan a ustedes una muy buena búsqueda de documentos y que les dan a ustedes una base para hacer artículos de revisión, vamos a decir, bibliográfica tradicional, porque no tenemos ahí el protocolo de búsqueda ni sabemos cómo declararlo, pero les da alguna base para revisión bibliográfica tradicional. Yo siempre les digo que esa inteligencia artificial les sirva para acelerar la búsqueda, más no para el análisis. El análisis siempre tiene que ser muy propio, muy personal y muy de los conocimientos que tiene cada persona en su área, ¿no? A ver, ¿alguna otra pregunta o comentario? Si alguien más se anima a hacer alguna otra pregunta. Fíjense que también nosotros como tutores de tesis doctorales esto nos sirve mucho porque podemos orientar a nuestros estudiantes a resolver el tema teórico de la tesis a través de una revisión y como les digo ya tenemos dos productos. La teoría que va para la tesis, que va con una estructura específica y el documento que nos sirve para un artículo de revisión sistemática de literatura. Entonces ahí eso yo lo veo siempre como un buen plan cuando estamos asesorando tesis. Claro, como siempre digo, no, educándonos siempre en los protocolos, porque si no, perdimos el trabajo y la revista no nos los va a aceptar, ¿no? Si siempre tenemos en mira, pues esas revistas de alto impacto.
A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, ¿es necesario incorporar epistemología del contexto de la pregunta de un manuscrito de revisión? No. Si el trabajo no es de epistemología, y yo siempre les hago esta aclaratoria con el tema de la epistemología, que nos sirve mucho de base para algunas cuestiones doctorales, pero en ninguna revista científica, a menos que sea de metodología y de epistemología, se pide un apartado epistemológico, que muchas veces lo pedimos para la tesis doctoral, pero en ninguna revista normal, vamos a decir, reconocida en un área de conocimiento específico que no sea epistemología o filosofía de la ciencia, va a pedir un apartado epistemológico. Eso lo utilizamos nosotros de base para hacer las indagaciones concretas en el ámbito doctoral que estemos, ¿no? Doctora, en consecuencia, si la teoría la podemos utilizar para hacer los artículos de revisión sistemática, también podría dar lugar para desarrollar un capítulo de libro, ¿verdad? Sobre el mismo tema. Un capítulo o un libro completo, ¿no? Bueno, sería un Un libro completo. capítulo o un libro completo, porque fíjate que hay revisiones que son bien amplias, que no nos dan solo un trozo del pastel, sino que nos pueden dar una revisión bien amplia del tema, ¿no? Entonces, nos sirve pues tanto para un capítulo de libro, que puede ser un capítulo de libro de una revisión sistemática como un artículo, o puede ser un capítulo de libro sobre un tema específico que estemos desarrollando, en donde la teoría la obtuvimos de la revisión y la parte de campo pues la obtuvimos con trabajo de campo, ¿no? Gracias. A ver, ¿alguna otra preguntita o comentario? A ver si alguien más se anima. Sí, doctora, una pregunta así. Muy interesante, ante todo, la felicito y nos está ilustrando bastante, al menos para quienes estamos como revisores, ¿no? Mire, la pregunta era si resulta necesario consignar población o similares, ¿no? Para poder establecer el contexto en una revisión sistemática. Sí, la Necesito población en población, este metro, caso etcétera. son los documentos seleccionados. Recuerden que el término población, más allá del término demográfico, que refiere a personas, en el ámbito de la investigación, el término población se refiere a aquellos elementos que contienen la característica que yo quiero estudiar, que en este caso son documentos, son artículos científicos o capítulos de libro o memorias de congreso, depende de lo que yo determine como lo que voy a estudiar, ¿no? Y en el caso de los artículos originales, se refiere a cantidad de personas, cantidad de documentos de una institución, porque recordemos que hay revisiones documentales cualitativas como parte de documentos originales, e incluso, si vamos más amplio, pues empresas, instituciones, etcétera, ¿no? Ya más ampliado el concepto, pues, de población general, ¿no? Entonces, para el caso de las revisiones sistemáticas, el protocolo PRISMA establece el procedimiento de selección de documentos que a la suma son la población, que es ese diagrama de flujo que yo les mostré, en donde ustedes muestran, bueno, encontré 1000, habían repetido 50, de esos 950 yo verifiqué y excluí 200, de esos 750 que me quedaron, pues 100 estaban en idioma que yo no entendía, 100 eran referidos a otras empresas que a mí no me interesan, 100 eran de otros países, total me quedaron 450 estudios que son los que voy a analizar. Entonces, eso sería en ese caso la población, ¿no? Ethel me dice, considera que es importante apoyarnos en el Atlas TI para la elaboración de gráficos. Hay artículos que lo hacen y hay artículos que no. Por eso yo les decía, es como muy personal de qué manera se hace el análisis. De hecho, el protocolo Prisma dice, describa usted cómo hizo ese análisis y muestra de resultado. Si lo hizo manual, tomó cada artículo, fue resaltando y fue haciendo un cuadro resumen. Si lo hizo a través de, por ejemplo, Atlas T, en donde usó la búsqueda de palabras clave y fue extrayendo párrafos específicos. Es decir, todo eso establece el protocolo que es libre, pero que tiene que describir. Es decir, cómo se haga es lo importante. Como yo les digo siempre en la parte de artículos, la metodología no es una recopilación de conceptos. La metodología en los artículos no es, este artículo es descriptivo porque describe la variable de estudio, no.
este artículo es descriptivo porque al obtener la información de las encuestas describo la situación o la variable que pretendo analizar, por ejemplo, y que se hizo de la siguiente forma, a través de una encuesta, a través de una entrevista, a través de un estudio vivencial, a través de una autobiografía, las diferentes formas metodológicas que tenemos, ¿no? Si nos pueden mencionar algo más respecto a los YARS y su implicancia con la APA séptima, sí. Los YARS son otro mundo, ¿no? Recuerden que la APA sacó esos protocolos en donde dice qué debe tener un artículo cualitativo, qué debe tener un artículo cuantitativo y qué debe tener un artículo mixto. Hay un enlace específico a los YARS en donde usted puede ver, como vimos aquí en el protocolo Prisma, cada uno de los elementos específicamente para cada tipo de artículo, qué es lo que la metodología APA dice que debería contener. Ahora yo les digo algo, cada revista puede tener su forma o su formato de solicitud de documentos según la tipología de documentos o un formato general. E incluso no es que la revista, si dice que usa APA séptima, tenga que usar todo el protocolo de los YAR para la APA séptima. La revista puede enunciar y decir, se utiliza APA séptima para las referencias, ¿verdad? Que es lo central. El resto de las cosas pues es establecida por la revista, es decir, la estructura, los formatos que utilizará, los contenidos que va a tener cada forma, entre otras cosas, ¿no? El artículo sistematizado puede usarse en la tesis si ésta tiene alguna de las categorías. Juan Pablo, aclárame qué quieres decir con eso. El artículo sistematizado puede usarse en la tesis. Como les dije, la revisión sistemática de literatura pueden usarla como base para crear la teoría de su tesis y también como un artículo de revisión sistemática, ¿no? Cuando te refieres a las categorías, me imagino que es que si en esa revisión sistemática usas varias categorías, no solamente las de la tesis, pues tendrás solamente que extraer la categoría que te interesa para la tesis, ¿no? En ese caso. Pero se supone que si estás haciendo un trabajo ligado a la tesis, trata de que sea relacionado con esas categorías que tú quieres investigar para que no hagas doble trabajo, ¿no? No tengas que hacer doble filtrado. Yo siempre les digo que en todos los trabajos que hagamos, sean referidos a cátedras, informes y proyectos, tratemos de tener una visual de que eso nos va a servir como producto para seguir avanzando en nuestro trabajo investigativo. Es decir, si yo hago un proyecto, voy con la visión de que ese proyecto me va a dar alguna data que me sirve para un artículo científico. Si yo soy asesor de tesis, yo asesoro a los participantes con las miras de que ese contenido lo podamos publicar en conjunto y lo ayude yo a hacer ese análisis y ese desarrollo para que me pueda servir. Es la única manera de que la productividad pueda aumentar sin tener que hacer un esfuerzo mayor o un esfuerzo adicional, ¿no? Eso y participar en redes de investigación en donde colaboremos entre pares para avanzar en el desarrollo de los artículos, ¿no? Sí, no todas las revisiones sistemáticas en Scopus cumplen con las formalidades. ¿Qué revistas nos pueden servir de ejemplo? Bueno, ahí les coloqué 3 revistas que están en los primeros cuartiles que siguen estas formalidades y que las conozco y por eso se las muestro, sobre todo la revista Comunicar, en donde seguía un protocolo específico y lo hace ver en sus artículos publicados, ¿no? Si otras revistas no cumplen el protocolo específico, no cumplen con la formalidad, pues como les digo, cada revista tendrá su normativa y su formalidad. Lo que sí es cierto es que en el mundo científico el seguimiento de los protocolos pues es bien visto porque a la suma van a evaluar tu forma de presentar esa investigación, ¿no? O la parte metodológica que usaste, ¿no? A ver si alguien más se anima. Yo sé que apareciera ahorita como muchísima información. Yo le voy a pasar la presentación al doctor Ludeña para que ustedes tengan los enlaces y puedan revisar todo con calma. Y como siempre le digo al doctor Ludeña, desde el fondo editorial, bueno, que ahora se llama Centro de Difusión Científica y Tecnológica, estamos nosotros a su orden para cualquier duda, consulta. Si ustedes, incluso como investigadores de la UCB, tienen algún documento que ustedes quieran consultar o tengan alguna duda, yo siempre he estado en la apertura de que, bueno, envíenme el documento, yo le puedo dar alguna opinión, a lo mejor si no sé del tema específico, les puedo dar una opinión metodológica
o de formato de ese documento para que ustedes puedan seguir avanzando en el desarrollo de las investigaciones, ¿no? No me puedo ofrecer a todos los autores de las revistas porque no tendría tiempo para todos, pero por lo menos a los grupos de trabajo de las revistas siempre pues estoy en la disposición de verificar, mirar alguna duda que ustedes tengan y alguna pregunta, pues estoy a sus órdenes. Bien, muchísimas gracias, doctora, de verdad. Es Doctor muy Rodolfo, se le interesante. cerró el micrófono. Sí, invalorable aporte, digo, estimada doctora. Gracias, no solamente por compartir sus valiosos conocimientos, sino por todo lo que nos permite a nosotros avanzar con este tema, ¿no? Fascinante, de verdad. Gracias, Rodolfo. Doctor Gerardo, dígame. Sí, muchas gracias igualmente. Estas pautas nos dan a conocer que una revisión sistemática no es tan sencilla como usted al inicio nos dijo. Y es todo un mundo científico a evaluar, toda una técnica a adquirir, y creo que son estas indicaciones suyas las que nos van a delimitar mejor para hacer un buen trabajo y a la vez también hacer una buena revisión en los casos que presentan manuscritos de revisión sistemática. Y dicho sea de paso, la mayoría presenta manuscritos de revisión, manuscritos originales muy poco, ¿no? Entonces, con la idea de que la revisión es más sencilla Sí, cuando y en no lo sí es. no lo es. Sí, sí. Por ello, muchas gracias, doctora, por su participación. Bueno, gracias Gerardo y como les digo siempre quedo de ustedes. Ustedes tienen el correo directo para comunicarse conmigo en la UCB que es revistas@ucb.edu.pe. A ese correo lo manejo directamente yo. Cualquier duda, comentario o solicitud, por ahí estamos a la orden. Doctor Gerardo, como siempre, atenta a cualquier otra solicitud de capacitación que tenga desde el Centro de Difusión Científico y Cultural, pues estamos abiertos a cualquier solicitud para seguir mejorando en el desarrollo del conocimiento de la universidad. Bien, muchísimas gracias a usted, reiterándole su excelente ponencia y desde ya agradeciendo infinitamente por su apoyo a la revista también Rego y de esta manera invitar a todos los presentes, ¿no? a enviar sus manuscritos con las formalidades que la doctora Lady ha señalado. Muchas gracias. Sí, me alegra también Muy buena. ver aquí a personas también de ciencia, como el doctor Noel Alcas, que siempre está atento también a todas las capacitaciones. Doctor Noel, gracias por asistir. Muchas gracias, doctora, y mis felicitaciones una vez más por compartir esta experiencia con todos nosotros. Que por cierto, el doctor Noel bueno, el doctor Gerardo ya lo verificó, acaba de publicar la revista Ciencia con el nuevo formato que estamos promocionando desde el fondo editorial. Y el próximo número de Regum pues va a estar también en ese formato y seguimos trabajando por mejorar la visualización de las revistas. Muchas Sí, gracias, desde ya doctor. lo felicito porque es un formato mucho más agradable a la vista y a la lectura, ¿no? Y que está a la par de muchas revistas importantes. Sí. Gracias también al doctor Fernando Ledesma, que también en estos días tuvimos una reunión y bueno, a todos aquellos que nos han acompañado hoy, gracias por el interés pues, en seguir formándose, doctor Fernando. Gracias, doctora. Gracias. Excelente. Bueno, cuídense mucho, doctor Gerardo, y cualquier cosa, pues quedo atenta. Le paso la presentación ya mismo cuando cierre aquí el Zoom. Muchas Sí, gracias, doctora, estimada muchas doctora. gracias. Muchas gracias, doctora. Cuídense. Muy amable. Muy Chao, amable, chao. doctora. Gracias. Doctora.